Buenas tardes, gente. Aquí traemos un nuevo video al canal y en este caso traemos una partida muy especial porque tenemos al nuevo gran maestro más joven del mundo actualmente, conseguido hace unos pocos meses, digamos en diciembre, y es Andy Woodward, que tiene exactamente 13 añitos y 8 meses aproximadamente cuando consiguió el título de Gran Maestro, convirtiéndose el Gran Maestro más joven actualmente del ajedrez presencial. Vale, entonces en esta partida justamente pasó los 2500 de los FIDE y las tres normas para conseguir el título contra la joven promesa también estadounidense Christopher Yo. Este torneo fue jugado exactamente en el Spice Cup en 2023 en diciembre y era la última ronda donde hizo un torneo espectacular sin perder una partida y ganando exactamente su última partida contra esta fuertísima promesa estadounidense y consiguiendo el título más alto del ajedrez, que es el de Gran Maestro. Y espero que disfruten la partida, gente. Andy empieza con D4, caballo F6, C4, E6. Como sabemos, la apertura es bastante moderna, C4 para plantar el gambito dama principalmente, casi siempre. Y aquí juega G3, dando inicio a la apertura catalana. En este caso, como podemos ver, depende mucho el orden. Y aquí le daré bastantes tips psicológicos. El ajedrez, como sabemos, es un juego bastante psicológico y es muy importante el orden a la hora de jugar las jugadas. La clave es que en este caso, seguramente Andy lleva una preparación contra Christopher porque le gustaba mucho la apertura india de dama. Entonces, con esta jugada, por así decirlo, la evitaba. ¿Por qué la evitaba? Porque, por ejemplo, si nosotros jugamos aquí la jugada caballo F3, nuestro rival puede responder con B6 y a G3, como seguiría nuestra partida, podría ser alfil A6, proponiendo una apertura bastante interesante con negras que se llama la India de Dama, donde se sigue con B3 y el negro puntúa bastante bien en esta apertura y si te gusta mucho es bastante interesante jugarlo con las piezas negras, ¿no? Entonces, la clave de jugar primero G3 es que si ahora nuestro rival juega B6, pues entonces nosotros jugamos alfil G2 y como pueden ver ya no tiene la jugada alfil A6, porque si ya se la jugada alfil A6 nos comeríamos la torre y le quitamos esta opción muy importante de jugar. Entonces jugamos contra el repertorio de nuestro rival. Por tanto, el ajedrez es un factor muy psicológico por este tipo de jugadas. Por tanto, en la partida después de G3 se juega la jugada alfil B4 dando jaque e intentando desarrollar el alfil. Se sigue con alfil D2 y alfil E7. Este tipo de maniobras es muy frecuente porque el alfil en D2 en este tipo de posiciones está bastante mal ubicado y al blanco le interesa tener en esa casilla y desarrollamos nuestro alfil a E7 con negra. Seguimos con alfil G2, fianchetamos, D5, caballo F3, sigue Andy y en Roque, pues jugadas bastante normales y con el desarrollo. Aquí muy interesante, igual la jugada dama C2 para no dejarse el peón. La clave es que si aquí se hubiese enrocado, simplemente se puede comer el peón y a dama C2 ahora juega B5. Caballo E5 muy interesante y caballo D5 y este tipo de posiciones seguramente a Andy no le interesaba mucho, por tanto juega primero dama C2 para si come en C4 recapturar de peón, recapturar de dama y no darle el peón de más. ¿Vale? Que siempre son muy interesantes. Por ello, primero hace la jugada dama C2. Caballo D7 sigue el desarrollo con negra, simplemente enroque y C6. Jugadas bastante normales en este tipo de posiciones con respecto a la apertura catalana, donde se intenta, por así decirlo, desarrollar ahora el alfil negro por medio del fianche. ¿No? Se sigue con torre C1, activando, intentando abrir la columna, y aquí se juega la jugada caballo E4, que como tiene en este tipo de posiciones, se intenta llegar mucho a los muros de piedra, que son muy interesantes para las piezas negras. Por así decirlo, aquí tenemos, como dice Pepe Cuenca, el alfil brocoliano, este alfil de C8, que es más malo que, vamos, que ponerle a cualquiera este alfil, parece un peón, ¿no? Y es muy interesante jugar contra ese alfil en este tipo de apertura, ya que tiene todos los peones en blanco. Simplemente alfil E3 no perdió la pareja de alfiles y muy interesante este tipo de estructura, pues juega con F5. La clave del muro de piedra, muy interesante. El blanco juega por el flanco de dama, es decir, tira los peones por el flanco de dama. Y el negro suele jugar por el flanco de rey, intentando buscar mate, que es lo que ocurre en la partida. Por tanto, el primero que llega suele tener la ventaja y la iniciativa para ganar la partida. Por tanto, aquí se juega caballo E1, intentando dejar su caballo para D3, llevarlo para el flanco dama y buscar jugadas como F3 y quitando la casilla a ese caballo. Por tanto, se juega alfil F6, caballo D2, intentando cambiar el caballo fuerte y terminando de desarrollar las piezas para conectar las torres.
Y dama E7, dama E7 buscando simplemente el pase de damas o simplemente avanzar con G5 y tirar la avalancha. Como dijimos, aquí el negro va a jugar principalmente por el flanco de rey. Caballo D3, desarrollando la pieza que tiene en la primera fila, y G5. Como dijimos, aquí muy importante, el primero que llegue suele ganar la partida, ¿no? Y sobre todo si podemos centrarnos en defender o atacar, muy interesante siempre. G5 interesante y F3, buscando el cambio principalmente de piezas para poder presionar al rey. Recordar que también jugadas como G5 son armas de doble filo. ¿Por qué? Porque aparte de estar atacando, también estás debilitando tu propio rey. Por tanto, hay que tener mucho cuidado y jugar muy preciso. Caballo D6, alfil F2, esperando que venga el rival negro y dama G7 presionando el peón D3. Como pueden ver, se está presionando el peón y por tanto hace la jugada E3 defendiéndolo y siguiendo con una posición bastante sólida. Como podemos ver, el negro ya está tirando todo por el flanco de rey, como dijimos anteriormente, pero hay que esperar a que el blanco pues tire todo por el flanco de dama. A5 para, por así decirlo, paralizar un poco la presión del blanco por el flanco dama y torre B1. Aquí vemos cómo el blanco va a empezar a presionar por el flanco dama. Muy bien, Andy Woodward, que se está jugando en esta partida nada más ni nada menos el título de gran maestro. Madre mía, si yo estuviera en esta situación, me dejaría todas las piezas seguro en la jugada 3, porque tiene que ser una presión increíble, sobre todo si está jugando también el torneo, seguramente. Rey H8, como podemos ver, Christopher va a intentar tirar todo contra el rey enemigo. Y B3. Como pueden ver, el plan de B3 es simple, simplemente hacer A3 y B4 para seguir tirando, por así decirlo, los peones por el flanco de dama. Por ello juega rápidamente a Y5. Como dijimos, esto es una carrera. El primero que llegue es el más posibilidades que tiene de ganar. Por tanto, tienen que estar muy atentos los dos a cómo jugar. Rey H1, protegiendo su rey, siempre muy importante, y dama H7 poniendo los rayos X contra su rey enemigo. Torre 1 para intentar abrir la posición, muy importante abrir la posición ya que su rey no está muy bien, por tanto amenaza con unos G4 posteriores y por ello juega G4 ya presionando fuertemente para intentar llevar la iniciativa. Caballo F4, buena jugada presionando E6 intentando ganar un peón y torre 8 defendiendo ese peón. Y aquí juega una jugada muy interesante que es H4. Como hemos dicho, aquí lo que intenta hacer Andy es sobre todo congelar el flanco de rey. ¿Para qué? Porque si yo congelo el flanco de rey, podré atacar con todo por mi flanco de dama, que es mi plan principal. Por tanto, va a intentar cerrarlo todo. Aquí juega la jugada caballo F8, Christopher, pero mucho más interesante hubiese sido abrir la posición para intentar, por así decirlo, buscar un ataque. Aunque como vamos a ver, esto es bastante arriesgado ya que el rey negro se está quedando muy mal. Pero me parece una opción más práctica a la hora de jugar esto que lo que jugó en la partida, porque fíjense lo que jugó. Simplemente jugó caballo F8 y aquí juega la jugada A3 para seguir con la presión y aquí juega caballo G6 y a la hora de cambiar le juega la jugada F4 muy inteligente por parte de Andy, cerrándole toda la posición y diciéndole, ahora que te he cerrado toda la posición, voy a jugar yo solo por el flanco de dama y vas a tener que estar pendiente de mí todo el rato. Y estas son ideas estratégicas muy interesantes a la hora de jugar. Hemos frenado el ataque negro. Como pueden ver, no puedo hacer ningún tipo de ruptura porque ya tiene todos sus peones inmóviles y no puedo hacer la única ruptura que sería E5, que es la ruptura aquí, porque simplemente comería y se quedaría completamente perdido. Por tanto, se sigue la partida con la jugada alfil de 7, esperando un poco a ver lo que va a hacer el blanco. Y fíjense cómo juega Andy de preciso sin prisa ninguna. Simplemente hace torre G1, esperando más o menos a ver qué va a hacer el rival, a ver cómo va a mover las piezas. Y simplemente juega torre C8. Una vez juega torre C8, ve que quiere abrir la posición. Pues ahora le cierra y caballo B5 hace la jugada astuta torre A1. ¿Para qué hacer torre A1? Pues simplemente esperando a ver cuál es el plan de las piezas negras. Recuerden, aquí el negro no tiene ninguna ruptura interesante y todas las rupturas van a ser en el flanco de dama, que es la zona que beneficia al blanco en este momento. Por eso juega alfil de 8 llevando sus piezas al flanco de dama, pero fíjense que está muy mal a la hora de poner las piezas y fíjense cómo va poco a poco colocando las piezas con el flanco de dama aquí Andy. Sabe que tiene la iniciativa por el flanco de dama. Por tanto, juega caballo C7, alfil de 3 lleva sus piezas al flanco de dama, caballo de 8, como pueden ver, da saltos, pero sin ningún sentido, porque no puede entrar por ningún lado, y ahora juega B4. Fíjense cómo poco a poco, después de haber cerrado la posición, Andy sigue tirando sus peones para seguir presionando. Es decir, sabe que tiene el control absoluto del flanco de dama y no tiene ninguna prisa. Va a intentar marear a toda costa a Christopher para intentar llevarse el punto. Juega a 4 intentando cerrar la posición para intentar conseguir lo mismo de antes, pero no le va a dejar. Caballo B1 para caballo C3 e intentar ganar el peón.
Por tanto, juega torre A7 para defender el peón doblando torre, caballo C3, pero fíjense que está todavía la ruptura B5. Y a torre A8, pues juega torre B1. Fíjense que juega completamente sin ninguna prisa. Sabe que tiene la ruptura. Congeló completamente el flanco del rey y no puede hacer nada por ahí. Entonces juega solamente por su flanco. Y fíjense lo incómodo que es estar jugando solamente con piezas negras esperando que tu rival haga algo para tener alguna opción en el ajedrez. Por tanto, muy importante siempre tener el juego abierto por el flanco que nos interesa jugar. Y por ello juega B5, porque quiere cerrar el flanco para conseguir una posición de tablas. Pero claro, aquí Andy no va a permitir eso y por eso captura el paso. Quiere abrir a toda costa la posición por el flanco de dama. Alfil por y B5. Fíjense que su principal misión es abrir a toda costa por el flanco de dama la posición. Come el peón, come el alfil, abrimos la columna para la torre, simplemente capturamos, come en A4 ganando un peón donde Christopher ve perfectamente que lo recupera, pero a caballo B6, fíjense la mala ubicación del rey negro, aunque el blanco también está muy mal, pero fíjense que las piezas negras les cuesta mucho más llegar al flanco de dama que las blancas. Las blancas ya están casi todas en el flanco de dama. Fíjense el caballo N8 y fíjense la dama en G6, no están participando nada. Simplemente come, se queda a por el peón D6, come en A3, dama C6, fíjate que es fácil, penetran las piezas blancas en la posición. Aquí juega la jugada torre A2 y ahora es una jugada muy precisa Christopher, y Andy, perdón, y hace la jugada torre B1. Una presión impresionante, ya que aquí, por ejemplo, no se podría haber comido el peón. Si alguien está pensando, ¿por qué no se come el peón? No se puede comer el peón porque simplemente caería el alfil, ¿no? Y se queda con ventaja de Madrid. Exactamente pasa lo mismo aquí. Si aquí, por ejemplo, hubiese hecho cualquier tipo de jugada, por ejemplo, este tipo de jugada, torre por F2 tampoco es posible porque simplemente se come la torre, ¿no? Y se queda con una posición completamente. Lo tenía todo calculado, la verdad, perfecto por parte de Andy. Este juego y cómo presiona perfectamente por el flanco de dama. Por ello, en la partida se juega el error decisivo, que es torre A1, que es una jugada bastante difícil de castigar, pero me parece impresionante cómo Andy, con sus 13 añitos de edad, casi recién cumplido, consigue rematar esta posición de una forma brillante y me parece espectacular cómo castiga esta posición. Aquí cambia torre y fíjense que hace rey G2. Y en esta posición está completamente perdido el negro. Y parece que no, porque uno a primera vista puede ver, sí, pero visto no pasa nada, tiene más o menos el rey, tiene un alfil malo y puede hacer algo. Pero fíjense cómo juega. Caballo G7 y ahora es una estrategia brillante. Me encanta el plan que hace aquí Andy y es lo único que gana. Y es que hace la jugada torre B8 y al rey H7 hace un plan brillante donde dejaré 2 segundos a ver si alguien es capaz de ver la jugada ganadora que gana aquí con las piezas blancas. Y es un plan muy bonito y muy preciso a la hora de jugar. La clave es que la jugada precisa y muy bonita para llevarse el punto es la jugada torre F8. Y es que fíjense que la actividad de la dama negra, como dijimos antes, es muy mala. No se puede mover sin que se lo coma casi el rey. Por tanto, va a perder la dama en muy pocas jugadas. Además, estamos amenazando mate en 2 movimientos y la dama no tiene sitio de retirada. Por tanto, el rey no puede escapar. En la partida, para que vean cómo si yo se jugó la jugada torre A7 y a dama C8, fíjense que no tiene ninguna retirada. Le estamos amenazando mate en una y si movemos la dama nos los comerán en todo tipo de casillas. Por tanto, hace la jugada dama F7 y simplemente se come la dama. Por ejemplo, si no hiciera una jugada como torre A7 y jugara una jugada como dama H6, fíjense que sería exactamente lo mismo. No se puede escapar de ningún momento, porque si hace una jugada como aquí, por ejemplo, rey G6 para escaparse, hacemos la jugada torre H8 y ganaríamos la dama también. Por tanto, un juego súper preciso de Andy que vio hasta torre F8 cuando cambió torres. Un cálculo espectacular e increíble, ¿no? Fíjense lo bien que juega exactamente con 13 añitos el chico. Por tanto, aquí se jugó torre A7, dama C8, dama F7 y aquí simplemente pues hizo alfil E1 activando las piezas que nos falta. El alfil en F2 está jugando con sus peones, por tanto lo activamos para presionar y a torre A7, alfil B4, torre 8 intentando montar fortaleza, Christopher, dama D7, rey G6 para ver qué hace el banco y fíjense que cuando hace alfil D6 Christopher ve que ya está completamente perdido ya que le están haciendo alfil E5 y cae el peón de E6 y con ello la partida y aquí abandona y Andy se convierte en el gran maestro más joven actual del mundo después de esta partida. Supongo que una de las mejores sensaciones del mundo es convertirse en gran maestro y a esta edad que uno está aprendiendo a sumar las fracciones, pues nos imaginamos que tiene que ser espectacular, ¿no? Por tanto, quería subir esta parte de mi canal porque es un momento muy bonito para Andy.
Bueno, gente, espero que hayan disfrutado de esta partida. Ya con 3 añitos tenemos un nuevo gran maestro y el gran maestro más joven actualmente del mundo. Y nada, espero que hayan disfrutado la partida. Denle like, suscríbanse y nos vemos en la próxima, gente. Chao, chao. Recordad que para ser gran maestro hay que tener 2500 puntos de Elo y conseguir las tres grandes normas de gran maestro, ¿no? Y en este caso llegó a 2501 y ya consiguió las tres normas de gran maestro y por ello se convirtió en gran maestro, ¿vale? Así que nos vemos en la próxima. Adiós.